Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Luz de Hogar. Mi nombre es Caro y en esta oportunidad quisiera hablar sobre el tema del estatus, que considero que es un tema bastante fuerte y que, si bien es cierto, en varios canales de YouTube y en redes sociales se aborda, pero desde una manera muy tangencial y como algo positivo. Y la verdad es que claro, sí puede ser, pero hay riesgos y de esos riesgos quiero hablar en esta oportunidad. Y para empezar, para ejemplificar esto, he elegido una experiencia que sucedió en España con el apagón del 28 de abril de 2025, que dejó sin electricidad a más de 50 millones de personas, tanto en España peninsular, Portugal y Andorra. Y esto reveló muchas cosas con respecto a nuestras cualidades como sociedad, que en realidad reveló el hecho de que somos extremadamente dependientes de la electricidad, de la luz, de la tecnología, de la fragilidad de la sociedad propiamente tal, de que creemos que somos bastante autónomos y tenemos como un sesgo de creernos más competentes de lo que realmente somos, y cuando enfrentamos una crisis como esta, que es como el tema de que exista un apagón, todo cae, todo se vuelve caótico, se revelan muchas brechas sociales, personales, y se revela cuán poco importante es el estatus como lo percibimos propiamente tal hoy en día. Es un capital, más que nada, un capital simbólico que nos pone en una cierta posición social y nos ubica dentro del mapa jerárquico de la sociedad, pero que en crisis no significa nada. Queda reducido a nada porque es simbólico, no representa básicamente el ser propiamente tal, no representa una identidad real, sino el cómo otros te perciben de acuerdo a ciertos símbolos que ostentas para ser percibido de cierta manera. Por ejemplo, el tener una estética correspondiente, o sea, unos rasgos correspondientes al estándar socialmente aceptado, el tener cierta cantidad material de bienes, tener cierta cantidad de dinero que te permita comprar o adquirir bienes y servicios que te diferencien de las otras personas, y un discurso que es como que dice en el trasfondo: mira, soy mejor que tú, una cosa así. Y en realidad, cuando enfrentamos estas crisis, ese discurso queda como en la nebulosa, porque en las crisis nadie es mejor que otros. En el fondo, lo que importa es cuán flexibles, cuán adaptables y cuán rápidamente eficaces somos para sobreponernos a las situaciones complejas que suceden y que están más allá de nuestro control y de nuestra voluntad. Con respecto a este tema del apagón, expuso varias situaciones, aparte de que tiene que ver con toda esta fragilidad que les estoy mencionando, que es la dependencia invisible, que es que vivimos rodeados de infraestructuras que usamos sin conciencia, y que no sabemos ni siquiera cómo funcionan dichas infraestructuras. Por ejemplo, ahora estoy paradójicamente grabando con un celular, tengo un micrófono y unos audífonos que sinceramente no sé cómo funcionan. Sin embargo, sé que cumplen una función. A ese punto voy. Cumplen la función de poder comunicarme con ustedes por medio de este canal
y poder exponer este tema propiamente tal. Si hubiera un apagón, no sería capaz de grabar este video, por ejemplo, ni tampoco generar este tema de conversación. Si bien es cierto, mi canal es pequeño, no tiene mucha cobertura, pero sin embargo me doy cuenta de que cada vez que grabo un tema, inmediatamente aparecen varios ecos en distintos canales, así que la verdad es que puede ser útil y independiente de quién lo vea, en el fondo lo que importa aquí es el resultado, más que el reconocimiento del canal. Sin embargo, considero un poco pertinente mencionar esto como paréntesis, que me doy cuenta a raíz de la experiencia de mi canal, que considero que hay muchas personas que tienen muchas cosas, muchas cualidades de valor que aportar a la humanidad, sin embargo no son tomadas en cuenta por este tema del estatus, porque vale más el capital simbólico que la utilidad funcional y práctica en momentos de crisis. Y resulta que, y también con respecto al tema del efecto halo y todas estas cosas que tienen que ver prácticamente con el capital simbólico más que con la utilidad real práctica en momentos complejos, y que es revelado un poco por una cosa muy tangencial que quizás en estos momentos no es como tan importante, pero es un detalle que me deja esa reflexión de que hay muchas personas muy útiles, con muchas capacidades que están también ubicadas en sectores menos privilegiados de la sociedad y que sus cualidades, sus capacidades son ampliamente menospreciados y que en situaciones de crisis no sería lo mismo. Entonces, con respecto a este canal, pretendo, en parte, más allá que exaltar estas personas con estas cualidades, es generar que independiente de las personas que vean estos videos, cultiven una seguridad interior tal de que sepan entender su importancia, más que su importancia, sus cualidades personales, y que sepan manejar sus emociones para que esas cualidades en momentos de crisis no se pierdan. Porque a la falta de validación social igual genera como un efecto psicológico en la persona, se automenosprecia, se autodestruye, se descuida demasiado, y eso en una situación compleja puede ser perjudicial tanto para la persona en sí misma como para el entorno que lo rodea. Este canal pretende generar que las personas, independiente de su sexo, sepan acudir a su hogar interno cada vez que una crisis suceda. Dejar de menospreciar las emociones y empezar a gestionarlas. Empezar a reconocerlas por su nombre y empezar a usarlas desde una posición de discernimiento en lugar de una molestia propiamente tal. De usarlas en un sentido de buscar una manera de elegir la mejor opción de acuerdo a la información que nos transmite el cuerpo con respecto a las situaciones que nos rodean. Las emociones no están ahí de a gratis, están como un sistema complejo de alarmas que tiene el cuerpo para ejecutar acciones correspondientes a cada situación y circunstancia que nos rodean. Y si no las sabemos gestionar, vivimos a merced de la reacción frente a situaciones que no controlamos. Entonces, bueno, independiente de quién lo vea, si tiene un estatus, un capital simbólico alto o un capital simbólico bajo, es importante que sepan manejarse cuando las cosas
no están en su control. Y eso va más allá de los vínculos humanos propiamente tal, va incluso con respecto a estas situaciones que tienen que ver con cosas ambientales. Si otra crisis ocurre, por ejemplo, con todo este tema del cambio climático, obviamente no solamente el tema del corte de luz pareciera ser como, no sé, una alpargata frente a alguna situación que podría ser realmente más grave y que podría atentar con las vidas de las personas. Entonces, con respecto a esto, lo que esta crisis pequeña, que tiene que ver con 10 horas sin luz eléctrica, expuso una dependencia invisible, que vivimos rodeados de infraestructuras que usamos sin conciencia y no sabemos cómo se usan. Entonces, en el fondo, que el tema de la red eléctrica, nadie percibe la importancia en tiempos normales. Por ejemplo, usamos el refrigerador para guardar casi todos nuestros alimentos y cuando se ocurre un apagón, todos esos alimentos están susceptibles a que se echen a perder. Sobre todo si hay un tema de exceso de calor, de temperaturas elevadas. No sé si me explico. El colapso del estatus en tiempo real. Un ejecutivo con iPhone vale exactamente lo mismo que cualquier otro. Nada en términos prácticos. El que sabe orientarse sin GPS, el que tiene una radio a pilas, el vecino con linterna y velas, esos son los que de repente tienen un estatus real frente a una situación de crisis como esta. Y es simplemente quedarse sin luz 10 horas, solo 10 horas. Expuso la fragilidad con la que vivimos y con la que se caracteriza nuestra sociedad. La atomización social quedó al descubierto. En sociedades muy individualizadas, el apagón reveló cuánta gente no sabía el nombre de su vecino. No tenía efectivo, no tenía comida no refrigerada, no tenía forma de comunicarse sin el móvil. La red de seguridad informal, que en otras épocas era la comunidad, había desaparecido silenciosamente. Y la brecha también expuso esta situación, 10 horas sin luz, la brecha entre la imagen que tenemos de nosotros mismos y lo que realmente somos. Nos creemos autónomos, somos profundamente dependientes de sistemas que no entendemos. Nos creemos conectados, estamos conectados digitalmente, pero desconectados comunitariamente. Y nos creemos preparados y no tenemos ni una vela en casa. Esa brecha entre autopercepción y realidad es exactamente la definición de ilusión de competencia, que creo que gente que ha estudiado psicología social o sociología se manejan mucho mejor que yo en esos campos y que posiblemente en algún momento encuentre algún video random en YouTube hablando de esos temas. Y creo que cualquiera de ustedes también podrían encontrarlos eventualmente. Y la paradoja tecnológica, cuanto más avanzada es la tecnología, más frágil es el sistema. Por ejemplo, una sociedad medieval, cuando el molino se echaba a perder, seguía funcionando igual, versus la sociedad moderna que hay un apagón por 10 horas y ya es un estado de emergencia nacional. La verdad es una situación vergonzosa, encuentro yo, porque se supone que estamos avanzando, que hay un crecimiento social, sin embargo nos volvemos cada vez más frágiles y más dependientes de sistemas que no podemos emular después. No sabemos cómo hacer que funcionen sin depender de empresas que saben el funcionamiento de ello. Entonces es como volver un poco al origen de cómo funcionamos de una manera más analógica, sin depender en exceso de estos sistemas que en cualquier momento que fácilmente se pueden caer y nos dejan en una situación de una fragilidad que la verdad es como
muy poco efectiva en el fondo. Y bueno, el estatus considero yo que es una forma de sufrimiento que tiene el individuo en la actualidad, porque en el fondo es una concepción, es un concepto que tiene que ver con algo que va dirigido hacia el afuera. El estatus es cómo nos posicionan los otros de acuerdo a una jerarquía social. Depende mucho de la mirada del otro y de la jerarquía y de qué posición estamos ocupando en esas jerarquías sociales. Y lo que significa inevitablemente que estamos viviendo bajo criterios de validación ajenos. Entonces, como que no es muy sacado de las mechas, por así decirlo, el hecho de gente que busca con tanta urgencia la validación de los demás. Mucha gente menosprecia y invalida ese sentimiento de búsqueda de validación, cuando incluso ellos mismos buscan validación social con actitudes y con formas de comportarse que buscan comillas, mírame, soy mejor que tú, o que soy mejor que otros. Y en temas de crisis, por ejemplo, ese discurso que está como por debajo, como supeditado a las actitudes y comportamientos, queda completamente invisibilizado, queda completamente sin importancia, porque ahí lo que se aprecia más es qué es lo que sabes hacer frente a una situación que va más allá de tu control. Y la paradoja central con respecto a esto es que lo irónico es que las personas con mayor impacto real, muchas veces los que genuinamente transforman algo, suelen operar desde una lógica opuesta al estatus. No compiten en jerarquía existente, no buscan ser mejores en los criterios del grupo, sino que buscan ser más prácticos y útiles con respecto a las situaciones que vayan apareciendo, y su diferenciación no es comparativa, es cualitativa. Y la individuación, como lo he mencionado en otros videos, que recomiendo también encarecidamente el video de la subjetividad, que lo tengo como uno de los videos que previamente hice, que la individuación como alternativa real, porque el estatus lima todo lo que te hace diferente para encajar en una jerarquía reconocible. Y la individuación cultiva precisamente lo que te hace irreductible a otros. Independiente de cómo, por ejemplo, si voy a hablar como desde mi ser, desde el yo, desde cómo me presento ahora frente a esta cámara, claro, posiblemente yo no calce en una, por ejemplo, en criterios estéticos, que ya que soy mujer, pareciera que toda valoración que se hace a las mujeres tiene que ver con criterios estéticos, no con criterios funcionales y prácticos. Y no con criterios como relacionados como al hecho del ser humano propiamente tal. Es curioso que la sociedad vea a las mujeres como alguien a quien subordinar, alguien a quien subestimar, cuando en términos concretos y prácticos lo que yo he observado de muchas mujeres es que son sumamente racionales y prácticas. De hecho, lamentablemente la sociedad las ha condicionado para sobrepreocuparse sobre su aspecto en vez de preocuparse y de ocuparse más de conceptos más prácticos que tienen que ver con cómo son adaptables a situaciones de crisis y cómo hacen comunidad, porque las mujeres indiscutiblemente, ya sea a nivel evolutivo o biológico, crean comunidad, son personas muy capaces de comprender a otros
y de ser completamente empáticas con otras personas. Ahora bien, claro, hay grados, por ejemplo, obviamente hay de todo en la viña del Señor, como dice el dicho, pero en términos propiamente tales son más aptas al hacer comunidad que muchos hombres. No estoy subestimando a los hombres. Los hombres también son aptos para hacer comunidad. A lo que voy es la cualidad de la empatía y la cualidad que tiene que ver con los cuidados, que usualmente se menosprecia y no es remunerado. Los cuidados son una inversión de tiempo, una inversión de capacidades, una inversión de cualidades específicas que la sociedad menosprecia y da por sentado. Y los subordina, los subestima y busca que la mujer no tenga valor social y que todas esas cualidades tan necesarias, sobre todo en tiempos de crisis, sean como un recurso gratuito. Un recurso en donde la mujer no deja de ser autónoma y pasa a depender de otros y de un otro. No sé si se entendió muy bien ese punto, espero que sí. Con respecto a esto, es que encuentro que se subyuga mucho a las mujeres y se las intenta domesticar para que sigan ciertos lineamientos que le hacen perder mucho el tiempo. Bueno, respecto a esto, la pregunta diferenciadora no es soy mejor que ellos, sino soy más yo que ayer. O sea, me conozco más que ayer. Y el autoconocerse más implica también otra variable importante, que el autoconocimiento no es rígido, no es yo soy así, sino es cómo yo me reconozco en ciertas cualidades y cómo las voy mejorando cada vez más para ser más adaptable a circunstancias y a situaciones que van más allá de mi control. Es cierto que tenemos debilidades, es cierto que tenemos virtudes, pero esas debilidades se deben compensar con cualidades. No podemos dejar que las debilidades nos gobiernen o que seamos, por así decirlo, seres que son presas de las circunstancias de su entorno y que reaccionan a su entorno, sino más bien, al contrario, ser personas que sepamos gestionar nuestras emociones. Las emociones, como había dicho en otros videos previos, son mensajes del cuerpo. Existen porque tenemos un cuerpo al cual proteger. Y si tenemos un cuerpo al cual proteger, ese cuerpo tiene señales de alarma, señales de alerta frente a diferentes estímulos del entorno y se adapta a esos estímulos del entorno. Es completamente adaptativo. Entonces, con respecto a eso, es preciso reconocer esas alarmas, esas señales que nos manda el cuerpo para regularlos y poder manejar mejor las circunstancias que estamos viviendo sin que ello implique reprimir las emociones. A lo que voy, las emociones, para gestionarlas bien, primero hay que reconocerlas, y para reconocerlas hay que vivirlas. En el fondo, a lo que voy es manifestar las emociones. No a un nivel del público, quizás podemos manifestarlas en un sentido más privado, porque lamentablemente la sociedad no siempre empatiza con las emociones ajenas.
Vivimos en una sociedad que no es empática, exige empatía para sí, pero rara vez la otorga. Entonces, con respecto a eso, ya reconociendo ese tema, es preciso vivirlas. Considero que es necesario no entender las situaciones no como algo como, no tenemos que impedir que nos afecten. Al contrario, tenemos que afectarnos por las situaciones porque así sabemos conocernos a nosotros mismos mejor. Y al afectarnos, el vivir las emociones nos permite reconocerlas y ponerles nombre. Y cuando le ponemos nombre, las sabemos gestionar mejor. No nos dejamos llevar por las emociones. No las reprimimos en un cajón profundo que después terminan explotando en nuestra cara y generando situaciones que muy rara vez podemos manejar. Entonces, frente a la situación de crisis, es importante vivirlas, reconocer las emociones y con ello gestionarlas. Con respecto a esto, hay que entender que los seres humanos somos seres sociales y que el buscar validación y reconocimiento es más allá de un problema de vanidad, sino que es algo biológico, es algo que se busca querer ser visto, porque el ser visto nos hace pertenecer a la comunidad, y la comunidad, desde tiempos primigenios, nos ha ayudado en la supervivencia, porque somos seres frágiles en comparación a otros seres vivos de este planeta. Y el asunto es, con respecto al estatus y a esta situación propiamente tal, es no confundir el estatus con identidad. El problema no es querer ser visto, es confundir ser visto con el ser. O sea, confundir el estatus con la identidad, con el yo. No somos la jerarquía. Somos algo mucho más allá y tenemos que reconocer esa diferenciación para poder ser flexibles con respecto a lo que sucede en nuestro entorno. Si nos conocemos profundamente a nosotros mismos, nos podemos manejar mucho mejor en situaciones de crisis y nos podemos manejar mucho mejor en situaciones que no podemos controlar. Y el estatus es un lujo de la estabilidad. Es algo que aparece cuando la sociedad está cómoda, está sentada. Existe el capital simbólico porque la sociedad está demasiado cómoda. Pero ese capital simbólico se pierde cuando sucede una crisis. Y cuando ocurre una crisis, el sistema se reinicia a lo fundamental. La pregunta deja de ser ¿quién eres? Y pasa a ser ¿qué puedes hacer? Entonces va escalando. Por ejemplo, ya en la individuación dejas atrás la identificación con lo que otros valoran. Empiezas a autoconocerte, y el autoconocerte implica también saber qué cosas tienes que aprender, cómo compensar ciertas cualidades frente a una situación de crisis. Ahí está el saber quién eres. Y la segunda pieza del rompecabezas es cuando ocurre esta crisis y ya como sabes quién eres y has aprendido lo que tenías que aprender y compensas lo que tienes que compensar, sabes qué puedes hacer. Y esto es exactamente lo que documentan los estudios sobre grupos en situaciones extremas. Expediciones árticas, guerras, migraciones forzadas. El médico puede valer menos que el carpintero, el ejecutivo menos que el que sabe encender el fuego. Las cualidades que emergen en las crisis: competencia práctica verificable, antifragilidad, aprendizaje rápido en contexto real, regulación emocional bajo presión y generosidad funcional. Compartir conocimiento y recursos en crisis genera lealtad inmediata y profunda. Cuando es en crisis, cuando hay un tema de supervivencia que tenemos que afrontar. No crisis medianas, crisis graves. Y es el pegamento del grupo cuando las instituciones fallan.
El estatus simbólico y el liderazgo real se disocian en las crisis. En tiempos de crisis, el grupo migra naturalmente hacia quien puede hacer, no hacia quien tiene rango. En las crisis emergen cualidades verdaderamente valiosas. Significa que el estatus en tiempos estables es parte de una distorsión colectiva, una forma de valorar señales costosas pero no necesariamente útiles, y la crisis no destruye el orden, lo clarifica. Y el capital simbólico existe precisamente para enmascarar que la distribución de valor real no es tan legítima como parece. En el fondo, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que realmente importa cuando todas las cosas que suceden a tu alrededor pierden sentido? Cuando ya no tienes el capital simbólico, cuando no importa tu aspecto físico, cuando importa sobrevivir. ¿Qué es lo esencial ahí? ¿Qué es lo que puedes hacer cuando hay un apagón, por ejemplo? ¿Qué sabes hacer más allá de tener un rango, de tener un trabajo de oficina de 8 a 5, por ejemplo? ¿Qué sabes hacer más allá de lo que te exige socialmente el entorno? Bueno, este video me quedó bastante largo, me quedó como de sobre media hora. Espero que les haya servido y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y gracias una vez más por estar en esta nueva entrega. Y como lo he mencionado en otros videos, recuerden que siempre son bienvenidos y bienvenidas a casa y que la casa siempre tiene que estar en ti mismo y en ti misma, independiente de las cosas que ocurran. Que tu hogar siempre esté en ti y que frente a las situaciones difíciles nos podamos adaptar. Y incluso yo misma puedo decir que no estoy, a pesar de que estoy hablando todo este tema en este video, nunca estamos completamente preparados para las crisis, ni yo tampoco. Y a pesar de mis esfuerzos, a pesar de entender la autorregulación emocional, de darle nombre a mis emociones, en una crisis emergen muchas cosas que van más allá de nuestra comprensión. Y quizá por eso, de alguna manera extraña, el ser humano me parece tan fascinante, porque somos muy complejos. Nunca estamos completamente seguros de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que seremos.